Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, en este pleno debatimos el acuerdo de los objetivos de estabilidad para este año, déficit y deuda, y los 3 próximos, así como la regla de gasto para los próximos años. No se vota, como no se votó en el Congreso, el límite financiero, llamado techo de gasto, ni tampoco el sistema de financiación, que por lo que he escuchado es en lo que basan la mayoría de los portavoces que van a votar que no su negativa. Es la 6ª vez que el Gobierno del Partido Popular aprueba estas disposiciones, pero no es igual. Por un lado, ha cambiado la situación política a consecuencia de unas elecciones en las que los ciudadanos han querido que no hubiese más mayorías absolutas. Por otro, está cambiando la política económica de la Unión Europea y ha concedido más margen a España para lograr los objetivos, un punto más, que no es poco. Lo que va a permitir, especialmente a las comunidades autónomas, acercarse a esos objetivos y disponer de importantes recursos para desarrollar sus políticas sociales. Consecuencia del nuevo escenario político es que el Gobierno ha tenido que negociar por primera vez estos acuerdos, al contrario de lo que hizo en las 5 ocasiones anteriores. Por primera vez este grupo, los socialistas, hemos podido ver reflejados en estas normas y en los reales decretos que se convalidaron en el Congreso algunas de las demandas expresadas año tras año. Esto hace posible nuestro voto positivo. Señor ministro, fue el 14 de marzo de 2012 cuando en este mismo debate y tribuna manifestaba en respuesta a nuestra petición que no admitía la expresión flexibilización del déficit. Vaya si se ha flexibilizado, hasta en 5 ocasiones. Será en 2019 cuando se alcance lo que usted defendía como irrenunciable para el 2014. O más reciente, cuando en julio del pasado año debatíamos el techo para el 2016 y le advertimos que los objetivos que pretendían para este año no se cumplirían. Y vaya si no se han cumplido, señor Montoro. Pero este grupo ha manifestado que no quiere mirar atrás, sino trabajar en recuperar lo perdido en esta larga y penosa crisis. Por eso votaremos sí a este acuerdo y a todos los que provengan de una negociación y no de una imposición. Votaremos sí, en primer lugar, porque la reducción del déficit se produce por el lado de los ingresos. Tras 5 años reduciendo por la vía de ajustes en el gasto público y recortando el estado de bienestar, por primera vez el ajuste se hace con la totalidad por el lado de los ingresos públicos. Es lo que hemos venido demandando en los últimos 5 años, que para luchar contra la austeridad hay que incrementar los ingresos públicos. Por tanto, hay un cambio de orientación, aunque para nosotros es insuficiente. Nosotros hubiéramos ido bastante más lejos. Como dejamos claro en la interpelación y la moción de la pasada semana, creemos que hay más margen para mejorar los ingresos y que hay que acometer cuanto antes una profunda reforma fiscal. Pero al menos esta vez, el punto y medio, más de 15.000 millones de euros de ajuste, se harán por la vía de ingresos y en buena parte procederán de los beneficios de las grandes corporaciones. Continuaremos trabajando, señor ministro, para que España deje de estar en la cola de los ingresos públicos y para tener un sistema fiscal más progresivo y suficiente. Esa es una de las razones por las que estamos en contra del límite de gasto no financiero del Estado, más conocido como techo de gasto. Votaremos sí, en segundo lugar, por las comunidades autónomas van a tener más recursos, 4.000 millones más durante 2017, con los que las políticas de bienestar residenciadas en ellas, en buena parte, no solo no se reducen, sino se incrementarán. Votaremos en sí, en tercer lugar, porque se pone en marcha un programa en varios años para eliminar los topes e incrementar las bases máximas de cotización, lo cual es una vieja reivindicación del PSOE para financiar el elevado déficit de la Seguridad Social. Votaremos por sí porque el Gobierno se ha comprometido con la FEN, en la CENAC, en cambiar en 2017 la metodología de la regla de gasto, que es muy restrictiva y castiga injustamente a ayuntamientos cumplidores y con superávit. Y votaremos que sí, porque en la negociación con el Gobierno nuestro partido ha conseguido la subida del salario mínimo del 8%. Como socialistas, esto es muy importante, la mayor subida en muchos años, la medida de mayor calado social en los últimos 5 años y que debe reemprender la senda que se llevó en este país entre 2004 y 2009, periodo en que el salario mínimo interprofesional se incrementó un 35%. Esto afecta a muchos y sobre todo afecta a aquellos que más lo necesitan y que menos tienen. Señor Martínez, ¿qué fijación tiene con el Partido Socialista? ¿Qué fijación? Por cierto, esta subida que ha propuesto el PSOE y que finalmente se ha aprobado es más ambiciosa y eficaz de la de Podemos. Sí, porque según ustedes,
deberíamos llegar a una cantidad en el 2018 que ya nosotros avanzamos. En el 2017 se conseguirá y estamos dispuestos a negociar para que en el 2018 se supere. Pero ha sido el PSOE el que lo ha conseguido. Si hubiesen sido ustedes, ¿cuántos besitos se darían en esta Cámara? Señorías, hoy nos sentimos los socialistas satisfechos de poder ser útiles desde la oposición, y no solo porque estas medidas lleven el sello del PSOE, de la socialdemocracia, sino porque los beneficiados de todas ellas serán directa o indirectamente los que más han sufrido la crisis. Decía Voltaire que el arte de gobierno es despojar de parte de su dinero a uno para transferirlos a otro. Esta transferencia durante la crisis ha sido de abajo arriba, de los que tenían menos a los que tenían más. Hora es ya de que sea al revés. Son nuevos tiempos, señorías, y todos deberemos adaptarnos a trabajar políticamente de forma distinta. Nunca he creído que haya nueva y vieja política, sino que hay buena política y mala política, según los tiempos. Por eso saludamos que su relato, esta vez, señor ministro, no haya sido tan triunfalista como en otras ocasiones. Es cierto, y este grupo lo ha reconocido, que algunos datos macroeconómicos han mejorado, pero que el saldo en términos de igualdad ha empeorado y mucho. Para nosotros, señor ministro, el crecimiento económico debe traer progreso social para que sea aceptable, y hasta ahora no ha pasado, pues se ha basado en una devaluación salarial y en recortes sociales, y nosotros queremos políticas más redistributivas que hagan posible una recuperación para todos. Tendremos que ver si sus previsiones económicas están acertadas, pues el propio Banco de España las considera optimistas, especialmente en la creación de empleo. Tenemos también dudas en sus previsiones en exportaciones o importaciones, dadas las incertidumbres actuales. En fin, esperemos que la subida del petróleo o el incremento del coste de nuestra elevada deuda externa no les hagan reconsiderar sus previsiones, pero tiempo habrá, cuando debatamos el presupuesto, de hablar de ello. Sí le anticipo que vamos a pelear porque se incremente la cobertura de desempleo y los recursos para políticas activas de empleo, que propondremos que las pensiones no pierdan valor adquisitivo el próximo año, e insistiremos en esa profunda reforma fiscal y lucha contra el fraude. Igualmente, vamos a insistir en mejorar la financiación de las comunidades autónomas y en facilitar a los ayuntamientos la gestión de sus superávit. El amplio apoyo que hoy tendrán estas medidas en esta Cámara nos hace ser optimistas en cuanto a la utilidad de la política y del Parlamento, de este Senado, de nuestro papel de oposición útil. A la mayoría nos une el deseo de pertenecer a Europa, el orgullo de lo hecho en este país en los últimos 37 años, de la calidad que alcanzaron nuestros servicios públicos, a los que tendremos que resarcir del deterioro sufrido durante la crisis. Orgullosos de haber basado nuestra convivencia en la tolerancia y el respeto mutuo, en los derechos individuales y colectivos, por lo que tanto hicieron los gobiernos socialistas. La negociación y el acuerdo deben ser la norma y no la excepción. Es el mensaje que nos han dado los ciudadanos y lo que hará que disminuya su desafección, junto con que la corrupción pase a ser pasado y nadie quede impune a ella. Sabemos que hay grupos instalados en la confrontación, el enfrentamiento, la provocación, que su objetivo es acabar con el sistema que nos dimos en la transición. Otros quieren romper la unidad territorial. Pero ¿dónde nos llevarían? ¿Cuál es su modelo de país, de Estado, de sociedad? Esa es la pregunta que yo les hago. Y también le digo al señor Martínez, que nos llama desertores. ¿Desertores de qué? ¿Desertores de quién? No queremos convencerles a ustedes, no lo hemos querido nunca, ni lo querremos en el sucesivo. Queremos convencer a los ciudadanos de este país que lo que hacemos es lo más positivo, lo más útil para ellos y, sobre todo, para aquellos que más lo necesitan. Señorías, el Partido Socialista estará hoy, como siempre, en contra de ello, en contra de esa confrontación. Queremos trabajar por la concordia y no por la división entre los españoles, defendiendo siempre a los más necesitados, a los trabajadores y a las clases medias, logrando nuevas parcelas de bienestar, como hicimos en el pasado con la educación y la sanidad pública, la dependencia y las prestaciones sociales, con infraestructuras que articularon el territorio español, que buscaron ese equilibrio entre lo rural y lo urbano. Tendremos siempre la igualdad como bandera, igualdad entre los ciudadanos, entre las personas, igualdad entre los territorios. Por todo ello, votaremos que sí en esta propuesta y manifestamos también que pensamos que el techo de gasto que ustedes han fijado, esos 118.000 millones de euros, podría haber sido superior con mayores ingresos. Muchas gracias.